Sabes, el día de hoy, el mensaje que quiero compartir contigo es un mensaje de crear en nosotros un poco de conciencia, de reflexionar un poco posiblemente cómo hemos caminado, cómo hemos permitido que ciertas influencias de nuestra sociedad, de nuestro día cotidiano, de repente sean el centro y de repente nos descuidamos y se nos olvida realmente lo más importante, que nuestro corazón, el centro de nuestra vida, debe de ser Jesús. Pero no le miento, de repente nos envolvemos tanto en este mundo, nos envolvemos tanto en las cosas que hacemos que tendemos de repente a descuidarnos y en ese descuido de repente se cambia un poco nuestra dirección, nuestra atención, nuestra adoración. Entonces, el día de hoy quisiera hablar un poco contigo acerca ante qué pies nos estamos postrando. ¿De acuerdo? Pregúntale a tu vecino, ¿ante qué pies nos postramos? Y creo que en nuestros tiempos no es difícil cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tienes ídolos? Creo que es común que nos van a decir, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Porque eso parece ser ya una cultura que va pasando, ya no hay tanto énfasis en los ídolos, ya no hay tanto en las imágenes, pero ha cambiado un poco, ya no estamos tan enfatizados o tan inclinados a tener una imagen o un retrato, cosas por el estilo, pero hay cosas que de repente se convierten el centro de nuestra adoración, el centro a lo cual nos postramos. Y cuando hablamos de postrarnos, es una forma de adoración. Eso quiere decir, si tú vas al diccionario y buscas la palabra postrarse, es una adoración, es una forma de adorar. Y cuando estamos hablando de adoración, a veces pensamos que adorar es levantar las manos, cantar, aplaudir, danzar o saltar, bailar, incluso el mismo gesto de inclinarse. A veces pensamos que eso es adoración. Y realmente cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta que Dios no está interesado en las formas exteriores de la adoración. Él está más interesado en la forma interna de la adoración. Hay una cita en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, que es una exhortación al pueblo. Dice, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, ¿qué? Enseñado. De repente puedes caer en este protocolo de la adoración externa. Dices, voy a la iglesia, aplauden, aplaudo, levantan las manos, levanto las manos. Y como que aprendes el lenguaje corporal de la adoración. Pero una vez más, Jesús no está tan interesado en el lenguaje exterior de la adoración. Él está interesado en el interior. Él está interesado en el corazón. En otras palabras, soy yo el centro, soy el motivo de tu adoración. No quiero que sea nada más un protocolo en tu vida. No quiero que sea simplemente una moción repetida. Realmente quiero que sea una manifestación de lo que hay en el interior de tu corazón. Que realmente entiendas quién soy yo. ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Qué hice yo por ti? Que realmente tú puedas lograr a comprender lo que soy capaz de hacer a tu favor y que yo sea el motivo del por qué tú levantas las manos. Que no sea simplemente un rito, por decirlo así, una acción mecánica. Sabes que cuando estábamos cantando y ese último canto de decía digno es el Cordero, yo levantaba mis manos y lo que se me venía a la mente era cómo Jesús es comparado a ese Cordero que es llevado al matadero sin decir una palabra. Y cuando estaba acordándome de lo que Jesús hizo por mí al ser llevado al madero sin decir nada, sin reproche, sin arrojar culpa, simplemente callado fue y murió por mí, rindió su cuerpo, rindió su vida, derramó su sangre. Decía, gracias porque eres digno de ser honrado. Al recordar lo que Él hizo por mí,
al hacerlo el centro de mi corazón, el centro de mi vida, había una manifestación exterior de lo que en ese momento yo estaba entendiendo que Él hizo por mí. Pero no me dejará mentir que de repente no hay esa congruencia en lo interno con lo externo. De hecho, el pueblo de Jesús o el pueblo de Dios logró tener el efecto externo sin tener la motivación interna. Y eso es lo que quiero recalcar el día de hoy, que más que una manifestación externa es la motivación interna de nuestra adoración. ¿Ante qué nos estamos postrando? ¿Qué es el centro? Cuando yo hablo de ante qué nos estamos postrando, es más que lo exterior, es lo interior. ¿Qué es el centro de tu corazón? ¿Por qué late cada mañana tu corazón? ¿Cuál es tu motivación de despertarte, salirte de tu cama y salirte de tu casa? ¿Cuál es la motivación de llegar a tu trabajo y tener una actitud, un comportamiento diferente? ¿Qué te motiva a hacerlo? Eso es lo que estamos hablando cuando hacemos la pregunta, ¿ante qué pies nos postramos? Porque cuando Jesús es el verdadero centro de nuestra adoración, toda nuestra vida, las 24 horas del día, es una expresión externa de Jesús en el centro de nuestro corazón. Por eso es que cuando de repente llegas al trabajo y tienes una amabilidad impresionante en tu vida, dicen, tú tienes algo raro, porque todos aquí estamos malhumorados y todos aquí estamos hablando pestes, pero tú hablas con una amabilidad, hablas con una gentileza. Parece ser que tú nunca te enojas. Es una manifestación externa de que en el centro de tu corazón está Jesús. Y tú has decidido postrarte ante ese Jesús. Y tu adoración es visible y es real e impacta a aquellos que te rodean y te llegan a decir, quiero conocer a ese Jesús que es el centro de tu vida, que es ese Jesús al cual tú te arrodillas porque vives diferente, porque eres distinto. ¿A cuántos de repente nos han hecho esas observaciones que nos dicen, es que tú eres raro, tú eres diferente? Y es la oportunidad de decirle, es que yo he decidido postrarme ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, y mi adoración externa no está reservada para los domingos. Mi adoración externa es la consecuencia, es el efecto, es el resultado todos los días de tener a Jesús en el centro de mi corazón y yo arrodillarme y yo postrarme ante Él. Amén. Si el mundo pudiera entender esto, queremos un mundo diferente, pero no estamos dispuestos a postrarnos ante aquel que nos puede dar un mundo diferente. Amén. Nuestros candidatos nos hablan de cambios, nos hablan de nuevas oportunidades para nuestra nación, nos hablan de cosas que ellos quisieran hacer, pero yo te voy a ser sincero, si nosotros no nos postramos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, las cosas van a seguir igual. Porque el único que puede provocar una adoración externa, un resultado externo, es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Es aquel que sabe amar, es aquel que sabe perdonar, es aquel que sabe tener misericordia, es aquel que sabe alimentar, es aquel que lo dio todo por nosotros. Aunque haciendo nada, Él lo dio todo. Alguien que sepa tener gracia es Él. Y cuando Él radica en el centro de nuestro corazón, el resultado es una adoración externa 24 horas. Amén. Imagínate. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, viendo cómo la Biblia nos enseña y nos anima a que Él sea el centro de nuestra vida. Mira, vamos a 1 Corintios 14. En el versículo 15 al versículo 19. Pero oraré también. ¿Cómo?
O sea, tengo que saber por qué tengo esta mecánica en mi vida. Tengo que saber por qué tengo este efecto exterior en mi vida. Porque cuando nada más empiezas a copiar lo externo, pero realmente no entiendes lo interno, no es duradero. Dice la Biblia que llegamos a ser como un metal que resuena. Nada más. ¿Sí? O como dirían en el mundo, ¿verdad? Mucha cáscara, poca no es, algo así, ¿verdad? Sí, tenemos todo esto externo, estamos copiando todo esto externo, pero realmente no hay nada acá. Y dices, bueno, pero con que le estemos dando gusto a todos, no. Porque si tú recuerdas, Dios ve no lo externo, ve el corazón. Amén. Entonces Pablo les empieza a decir, mira, no quiero que nada más empiecen a copiar algo mecánico, algo externo. Dice, claro que es padre, claro que es bueno orar en el Espíritu, pero dice, tengo que hacerlo en entendimiento. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? Y luego continúa y dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿cómo? Con el entendimiento. Tengo que saber por qué estoy levantando mi voz y cantando. Tengo que saber qué estoy cantando, por qué lo estoy haciendo. No nada más de hacerlo. Porque hay algo que te motiva en el centro de tu corazón, porque te estás postrando ante aquel que dio su vida por ti, que te nace cantarlo. No lo haces como algo mecánico. Mira, yo he llegado a la iglesia sin querer cantar. ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo he llegado a la iglesia sin querer levantar las manos. Dice el que está dirigiendo, hermano, levanta las manos. Y yo, no, me levántalas tú. Sí. ¿Cuántos les ha pasado eso? Pero luego en un instante empiezo a recordarme lo que Él hizo por mí. Empiezo a recordar lo bueno y lo generoso que Él es conmigo. Y parece cosa rara que entre más empiezo a entender lo que Él hizo por mí, empiezo a levantar mis manos y digo, pues no que las levante Él, pero es que ahora entiendo lo que Jesús ha hecho por mí, merece que le levante mis manos. Es que ahora voy entendiendo lo hermoso y maravilloso que estoy aquí parado y no me cae un trueno y me destruye, sino al contrario, me abraza y me dice, hey, te estuve esperando. Me tiende lazos de amor y digo, Señor, si yo fueras otro, me hubieras echado ya a lo más profundo. Y dice, ¿por qué te echaría a lo más profundo si fui capaz de dar mi vida por ti? Y cuando empiezo a recordar y a entender lo que Él ha hecho, brota un cántico nuevo de mis labios. No es algo exterior, no es algo mecánico. Es porque me estoy postrando ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Vivimos en tiempos donde hemos aprendido la mecánica, hemos aprendido el lenguaje corporal, pero hemos también entendido que Jesús pesa y mira el corazón. A Jesús no le impacta mi forma exterior de adorar. A Jesús le place cuando le rindo el trono de mi corazón y le digo, tú eres el centro. Hablo de esta manera porque tú eres el centro. Me conduzco de esta manera porque tú eres el centro. ¿Cuántos han escuchado ese dicho que dice, es que me pescó en mis 5 minutos? No, brother, no llevas 5 minutos, sé sincero, llevas más que 5 minutos sin que le des a Jesús el trono. Sí le ha pasado, porque yo también lo he usado. Es que me pescó en mis 5. Bueno, fuera que fueran 5 minutos. Seamos sinceros, a veces pasamos días enteros sin darle a Jesús el centro de nuestra vida. Y lo único que hay en nuestro exterior es un fruto que no se parece a aquel del que leemos en la Biblia. Nos amargamos, maldecimos, nos enojamos, nos peleamos, dejamos de perdonar, dejamos de servir. Y queremos reemplazar todo eso con una mecánica externa. Y dice Jesús, es que no es así.
Este pueblo de labios me honra, pero el corazón, la motivación está lejos de mí. Lo mismo que tú leíste en Isaías, Jesús lo vuelve a repetir al pueblo. Si puedes confirmarlo, por favor, en el libro de Mateo 15:8. Lo mismo que leíste ahorita, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Jesús lo vuelve a decir en el tiempo de él, le dice a sus seguidores, este pueblo de labios que dice, me honra, tenían la expresión, tenían la mecánica, lo tenían todo por fuera. Dice, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Yo no sé tú, pero yo quisiera empezar, no por lo externo, quisiera empezar por aquí. Entender por qué levanto mis manos. Entender por qué canto. Entender por qué danzo cuando danzo. Entender por qué alabo cuando alabo. Sabes, hay una historia en el libro de los Reyes que le pasó algo similar al pueblo. El hombre de Dios, quien era Elías en ese tiempo, le dijo Dios, Elías, necesito que te vayas de aquí. Ya no vas a estar entre mi pueblo, yo te digo cuando tú regreses. Y yo creo que muchas veces Dios permite que su voz simplemente se calla en nuestra vida para ver a quién vamos a acudir o si realmente nuestra adoración es genuina. Se calla la voz de Dios en el pueblo por aproximadamente 3 años con 6 meses. Es cuando Elías, antes de apartarse, le dice al rey Acab, va a venir una gran sequía sobre este pueblo, sobre esta tierra. Entonces Dios lo lleva cerca de un río, de un arroyo por allí, y le dice, yo te voy a sostener, pero al mismo tiempo empieza a tratar con el pueblo. Por 3 años y medio está ausente la voz de Dios para el pueblo. Cuando Elías regresa, se da cuenta que el pueblo se ha prestado a la adoración de Baal. No tan solo eso, sino que en ese tiempo se llegaron a levantar 450 profetas de Baal. Y llega Elías en ese tiempo, después de 3 años y medio, me imagino que cuando llegó y vio al pueblo lo que estaba haciendo y que ya no se estaban postrando ante Dios, que Dios ya no era el centro de su corazón, de repente hacían cosas externas para aparentar que amaban a Dios, pero Dios ve el corazón. Y Elías le dice esto al pueblo, si puedes ir por favor a 1 Reyes 18. En el versículo 21, le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Síguele. Si Baal, id en pos de él. Escuchen la respuesta del pueblo. ¿Qué dijeron? Nada. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Yo creo que en ese momento Elías les dejó algo muy en claro. Les dice, me he ido 3 años y medio, regreso, hay 450 profetas de Baal entre ustedes. Pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no mantuvieron su adoración para Dios? Lo único que noto en ustedes es que hay esta indecisión a quién servir. Dice, ¿por qué claudicas entre 2 pensamientos? Pudiéramos añadir, ¿por qué estás entre 2 entendimientos? Y de repente nosotros empezamos a vivir así. Es que hay cosas que nos gustan mucho de este lado y como que entendemos que pues no son tan malas. Simplemente si te tienes cuidado y te conduces con bien, pues las cosas no están tan mal. Pero lo que tú no sabes es que esa filosofía de vida no proviene
de Dios. Y no porque brilla quiere decir que es monedita. O que es oro, perdón. ¿Verdad? Dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No porque brilla quiere decir que es oro. Y empezamos a conducirnos de la misma manera y de repente Dios simplemente calla su voz en nuestra vida. Porque quiere ver que es el centro de nuestra adoración. Y como no dijeron nada, Elías tuvo que irse todavía un paso más y les dice, bueno, voy a desafiar a sus profetas falsos. Y les empieza a decir, hagan un altar, denles un carnero, háganlo pedacitos por ahí y vamos a clamar. Yo voy a clamar a mi Dios y ellos van a clamar a su Dios. Y vamos a ver a quién Dios le responde. Y al que Dios le responda, a ese lo vamos a calificar como el Dios verdadero. Me imagino que el pueblo está, ay, qué bueno, no la puse fácil. ¿Sí? Yo no sé si de parte del pueblo estaría dentro de ellos, ay, que ganen los Baales, que ganen los Baales. Que hacen unas fiestonas brutas. Yo no sé. Para no hacerte el cuento muy largo, por más que los Baales se cortaban y se perforaban y hacían lo que hacían, no pasó nada. No sucedió nada. De hecho, llega un punto donde Elías como que medio se burla un poco de ellos y le dice, hablen más fuerte, no vaya a ser que estén dormidos sus dioses. Y no pasa nada. Y llega el momento de Elías. Cuando llega el momento de Elías, lo que él hace exteriormente es algo simbólico de lo que hay que hacer internamente. Lo primero que hizo Elías, le dijo al pueblo, acérquense a mí. Acérquense a mí. ¿Qué representaba Elías? La voz de Dios. Le dijo, acérquense a mí. ¿Tú quieres restaurar el centro de tu adoración? Olvídate de lo externo, olvídate de lo mecánico. ¿Quieres restaurar el centro de tu adoración? Primero, acércate a la voz de Dios. Eso lo puedes encontrar ahí en el capítulo 18, versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo, ¿sé qué? Se le acercó, claro. Después de haber visto que el Baal no contestó. Pero es triste, ¿verdad? Porque en ocasiones probamos en todos lados. Y ya por último nos acercamos ¿a dónde? Pero está bien. No es regaño. Está bien. A veces las cosas tienen que proceder de esa manera, pero no me dejarás mentir. Nosotros acudimos a todos lados y al último dejamos a Dios. Cuando vemos que ya no respondió, cuando vemos que ya no hubo respuesta ya, cuando vemos que las grandes ideas del mundo no funcionan para restaurar matrimonios, para restaurar familias, para restaurar vidas quebradas, cuando empezamos a ver es que eso ya no funciona, nos acercamos a la iglesia porque los Baales no responden. El único que responde es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Está bien. Y se acerca el pueblo porque han de haber dicho, oye, acércate porque aquellos no contestaron. Y lo siguiente que hace es, ¿qué dice? Arregló el altar de Jehová que estaba como. Tal vez sí yo tenemos que arreglar el altar de Dios porque tal vez esté arruinado. Es el tiempo de arreglar el corazón. Es el tiempo de traer orden al corazón de nosotros. Ordena tus pensamientos. Arregla tu corazón. Porque Dios está por hacer algo increíble en tu vida si eres capaz de arreglar tu corazón.
Dice: Señor, traigo mi corazón hecho pedazos, traigo mi corazón hecho ruinas. Te soy sincero, he prestado mi corazón para ofrecer adoración a otros tipos de dioses. Pero hoy vengo sinceramente y humildemente ante ti para arreglar este altar. Arréglalo. Pon en orden lo que tengas que ordenar. Lo tercero que hace, arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dice que hace una zanja. Hace una zanja. ¿Se acuerdan de esas películas que trazaban una línea y le decía: los que crucen esta línea están conmigo? Los que, ¿se acuerdan? Haz una zanja en tu corazón. Di: yo pertenezco a Él. No tengo por qué cruzarla ya. Soy de Él. Haz una zanja en tu vida. Ya no tienes por qué cruzar la zanja. Arregla tu corazón, arregla tu altar. Haz una zanja espiritual. No vas a agarrar ahí algo. Espiritualmente hablando, haz una zanja ahí y di: ya no tengo por qué ir al otro lado de la zanja. Ya tengo lo que necesito de este lado. Amén. Y la cuarta cosa que hace después de hacer una zanja, dice que prepara la ofrenda. Amén. Prepara la ofrenda. Empieza a tasar y poner ahí el animalito que iba a sacrificar. Tú ya no tienes que preparar la ofrenda, porque la ofrenda ya se dio en la cruz del Calvario casi hace 2000 años. Lo único que tienes que hacer es creer y confesar que esa ofrenda ya está sobre el altar. Y en ese momento que la ofrenda estaba preparada, Elías se detiene y levanta su voz y dice: ayúdame, ayúdame, porque esto no lo voy a hacer solo. Una vida de adoración, una vida de postrarse ante Él todos los días, no la vas a hacer solo. Lo necesitas a Él. Y mira cómo concluye esta historia en el versículo 39. Cuando todo esto está pasando, aleluya, digo el versículo 39 por favor, de ahí mismo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esa persona que te ha visto ver lo mecánico, cuando tú arregles tu corazón, va a empezar a ver una adoración 24/7 en tu vida. Va a venir contigo y te dice: hey, tú eres cristiana. Tú eres cristiana. No porque tienes lo mecánico, porque hay algo pasando en tu corazón. Y no importa dónde estás, siempre reflejas la gloria de Dios. Algo hay en ti. Aleluya. De las palabras de Jesús, el Mateo 4:10 lo dijo de esta manera. Si me puedes ayudar poniéndolo arriba, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo al mismo diablo: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.